Muy buenas tardes les dé Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia, la misericordia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con ustedes. Queridos hermanos, ofrezcamos esta Eucaristía para pedirle a Dios que nos dé más vocaciones y respuestas a la vocación, al ministerio sacerdotal y a la vida consagrada. Pidamos también por la salud de nuestros enfermos, de Arturo, de Jesús, Roberto, de todos los que no tienen trabajo, por nuestros bienhechores y servidores. Ofrezcamos nuestro sacrificio reconociéndonos pecadores. Tú que eres el camino que nos conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que nos hace libres, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que nos resucita para la eternidad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve por la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que quisiste proveer de pastores a tu pueblo, infunde en tu iglesia tal espíritu de piedad y fortaleza que suscite ministros dignos de tu altar y los haga ser valientes y humildes promotores del Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. El quinto mes del cuarto año del reinado de Sedecías, Hananías, hijo de Azur, profeta de Gabaón, le dijo a Jeremías en el templo, y además en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: esto dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: voy a romper el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré que se devuelvan todos los objetos del templo del Señor que el rey Nabucodonosor tomó de este lugar y se llevó a Babilonia, y haré volver a Jeremías, hijo de Ezequías, rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que han ido a Babilonia, en cuanto yo rompa el yugo, dice el Señor, del rey Nabucodonosor. Entonces el profeta Jeremías le respondió a Hananías en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo, los que estaban en el templo reunidos: amén, que así lo haga el Señor, que el Señor confirme lo que has prescrito y haga retornar a Babilonia, a este lugar, los objetos del templo del Señor y a todos los desterrados. Pero pon atención a lo que voy a decirte delante de todo el pueblo. Antes de mí
y antes de ti siempre ha habido unos profetas que predijeron y muchos países y grandes de la tierra, a muchos países y grandes de la tierra, el hambre, la peste, y cuando un profeta dice la paz, solo para que se cumplan sus palabras, se puede reconocer que es un verdadero profeta enviado por el Señor. Entonces Hananías tomó el yugo que traía Jeremías al cuello, lo rompió y dijo delante del pueblo: esto dice el Señor, así romperé el yugo de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, dentro de 2 años, y le quitaré del cuello a todas las naciones. Jeremías se alejó de allí, pero un tiempo después de que Hananías había roto el yugo que traía el profeta en el cuello, el Señor le habló a este y le dijo: ve y dile a Hananías, esto dice el Señor, ha roto un yugo de madera, pero lo sustituiré por uno de fierro, porque esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, he puesto en el cuello de todas las naciones un yugo de hierro para someterlas al servicio de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hasta las bestias del campo lo servirán. Jeremías añadió: escucha pues, Hananías, ¿no te ha enviado el Señor? Y tú has hecho que el pueblo crea en una mentira. Por eso dice el Señor: yo te borraré de la superficie de la tierra. Este año morirás por haber incitado a la rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel mismo año, en el mes 7º. Palabra de Dios. Siempre ha habido profetas falsos que han buscado engañar a su pueblo. Por eso el Salmo 118 va repitiendo: enséñame, Señor, tus caminos. Enséñame, Señor, tus caminos. Apártate de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Que se vuelvan hacia sus fieles los que hacen casos a sus preceptos. Que sea mi corazón perfecto en tus leyes, y así no quedaré nunca avergonzado delante de ellos. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Los malvados me esperaban para matarme, pero yo meditaba tus preceptos y no me aparto de tus mandamientos, porque tú sí me has instruido. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Y ahora, aleluya, 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 aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Disculpen mi lectura tan deficiente. Me puse unas lentes que no eran míos. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente.
Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces Pedro dijo: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Queridos hermanos, ayer contemplamos en el Evangelio cómo Jesús les dijo a sus discípulos: «Denles ustedes de comer», para educarlos en la tarea de dar la vida, de dar la propia vida, de compartir solidariamente de lo propio y así dar testimonio del reino de Dios. Y después de que acabó aquella tremenda cena popular, Jesús los despachó a la otra orilla del lago, a la región de Genesaret, allí donde antes había expulsado el demonio a un hombre, y por haberse ido los demonios a los cerdos, la gente lo corrió. Pues allá a ese sitio Jesús los mandó. Y él se quedó a hacer oración en el monte, a platicar con su Padre de todo lo que había pasado en aquel día y escuchar de su Padre la encomienda para el día siguiente o los tiempos siguientes. Luego Jesús alcanzó a los discípulos en la barca
que estaban batallando para controlar las olas por el viento, y ellos al verlo caminar sobre el agua se asustaron y se pusieron a pegar de gritos, como cuando en la escuela entraba un ratón al salón de clase y todas las niñas se subían al pupitre y pegaban unos gritos espantosos. Así me imagino yo a los 12. Jesús les dice: tranquilícense, no teman, soy yo. Pero Simón le puso condiciones: si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Se le antojó al muchachito hacer lo que estaba viendo. Y Jesús pues le dijo muy complacido: pues ve. Y ahí va Pedro. Pero luego dejó de fijarse en Jesús y comenzó a fijarse en el viento, en su fuerza, en su ruido, y empezó a hundirse y otra vez a pegar de gritos: ¡sálvame, Señor! Se le olvidó que sabía nadar. Era un pescador que allí había nacido en el agua. ¿Tendría que saber nadar, sí o no? Pues sí, lo lógico es que tuviera que saber nadar. Pues se le olvidó. Jesús le reclamó: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y en contraste a la poca fe de Pedro y los discípulos, al desembarcar, los gerasenos habían reaccionado ante lo que habían vivido, habían revisado su conducta con Jesús y ahora cambiaron completamente y fueron a su encuentro. Le llevaron los enfermos. Ya no querían que nada más aquel endemoniado fuera el único curado por Jesús, sino todos los demás enfermos del pueblo. Y salieron a su encuentro movidos por la fe. Los 12 discípulos acababan de ver algo maravilloso, cómo se había multiplicado la comida y había alcanzado para todos, cómo se había vivido la fraternidad, la solidaridad, la alegría, pero se asustaron al ver otro milagro de Jesús. Hasta puso condiciones el Pedrito. Y por eso comenzó a hundirse. Todos nosotros, ustedes y yo, tenemos la tentación en esta tormenta que estamos viviendo de ponerle pruebas a Jesús. Sentimos que nos hundimos como Pedro y le pegamos de gritos.
Y no estamos muy conscientes de que Jesús nos está sosteniendo de la mano, porque Jesús lo agarró de la mano y ahí lo sostuvo. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y así nos puede pasar a nosotros. Que dejemos de fijarnos en Jesús y en vez de correr a abrazarlo, a veces nos fijamos en el ambiente, en lo que nos rodea, y nos entran las dudas hasta de nosotros mismos, de nuestras propias capacidades, como Pedro, que dudó y ni se acordó de que sabía nadar. Pidamos pues a Dios nuestro Señor que nos ayude a aumentar nuestra fe. Por eso recemos confiados. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Todos, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Hoy te lo presentamos para que nos lo conviertas en el cuerpo de tu Hijo, pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y hoy te lo presentamos para que nos lo conviertas en la sangre de tu Hijo, bebida de salvación. Bendito seas siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, con bondad las oraciones y ofrendas de tu pueblo, para que se multipliquen los dispensadores de tus misterios y perseveren sin cesar en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes.
Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y lo mandaste salir de su tierra para constituirlo Padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú, en la etapa final de la historia, has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros, para redimirnos del pecado y de la muerte, y has derramado el Espíritu Santo para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo, que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos y como ley el precepto del amor. Por esos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te aclamamos. Santo, santo, santo es el Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, y fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su profesión en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, y admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, cuantos vivieron a través de los tiempos, merezcamos por
por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, recemos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Y también contigo. Rezamos todos 3 veces. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean prenda de vida eterna para quienes vamos a recibirte. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo. Oh Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Deseo ardientemente recibirte sacramentalmente, pero como no lo puedo hacer, ven al menos espiritualmente a mi corazón e inúndame con tu caridad para que viva en comunión existencial y eclesial con mis hermanos. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. Oh Jesús mío, no permitas que me aparte de ti. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas,
dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad. Danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. Oremos. Alimentados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que por este sacramento de caridad maduren las vocaciones que a manos llenas siembras en el campo de la Iglesia, de tal modo que sean muchos los que elijan el camino de servirte en sus hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Vayamos en paz, la misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Pasen buenas tardes.